Mi nombre es Borja Colón de Carvajal, soy el responsable del Servicio de Innovación y Administración Pública de la Diputación de Castellón y hoy nos encontramos en un coloquio con compañeros de la Administración General del Estado. Os presento, en este caso, a Luis Ángel Abad, técnico de formación de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Toledo y nuestro compañero David Díaz, gestor de informática de la Agencia Tributaria de la Delegación Especial de Cantabria. Vamos a hacer un coloquio chulo, un poco a tres bandas, ameno, nada formal, para conocer un poquito más cómo se desenvuelven en sus respectivos destinos. Y lanzo la primera pregunta. Me respondéis si queréis por orden, David primero, vale, y Luis después. Lo que nos interesaría saber a todos es un poco vuestro día a día, las tareas que desarrolláis, cuáles son vuestros cometidos y también si en ese día a día os relacionáis con otros cuerpos o escalas dentro de la Administración General del Estado. No sé si a lo mejor por estar en la agencia tributaria te relacionas evidentemente con inspectores, con gente de aduanas, con fuerzas y cuerpos. Y Luis lo mismo, ¿no? Al final formar parte de un organismo tan grande como el SEPE también supongo que te dará la posibilidad de relacionarte con otros cuerpos o escalas. David. Yo entré hace más de año y medio. Entré en febrero del año pasado en la administración pública. Y durante este tiempo he estado en dos destinos. Inicialmente entré en Madrid, en el Departamento de Informática Tributaria, que es como, digamos, los servicios centrales de la informática de la agencia tributaria. Ahí mi cometido era muy similar a lo que puede ser un desarrollador en una consultoría. Era básicamente programación, desarrollo de software. En concreto yo estaba en la aplicación que hace la renta. Y el día a día era, pues me relacionaba con otros compañeros de mi perfil profesional, funcionarios o laborales o contratados de empresa, que son los denominados de asistencia de empresa, y con mi jefe, que era un A1 directo, pero no teníamos, poca relación teníamos con gente del mundo digamos, que conocía el negocio de la agencia tributaria, y menos. En casos puntuales sí. Y bueno, después en lo que es bueno, me acabo recientemente, fue en abril cuando me han movido a la Delegación Especial de Cantabria. Ahí ya es un poco, sí, ahí ya tengo más relación con los perfiles de la agencia tributaria. A lo mejor un inspector pues, me pide automatizar un determinado proceso y pues lo hago. Normalmente es así. ¿Siguen siendo, David, tareas vinculadas también a programación? Las tareas cambian. Las tareas son un poco diferentes. Hay una parte de microinformática, pues a lo mejor tienen un típico problema con el equipo, pues no les arranca o no les va pues la pantalla o lo que sea. Hay desde ese tipo de tareas a tareas un poquito más técnicas, como por ejemplo, prepárame un informe, digamos, a ver, esto es más orientado a lo que es la explotación de la información. Digamos, la agencia tributaria tiene un sistema de business intelligence, por decirlo de alguna forma, donde tú accedes y haces una serie de consultas y ellos visualizan la información. Entonces, digamos, ellos me piden que cruce datos de lo que ellos quieran y le agregue una visualización. Pues generalmente esa visualización la hago con HTML, JavaScript, etc. Hay una parte, digamos, de programación y hay una parte, digamos, de sistemas, que es como microinformática básicamente y tema de redes. Estupendo, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Luis, cuéntanos un poco qué haces en el día a día en tu puesto de técnico de formación para el SEPE. Muy buenas. Bueno, en primer lugar agradecer el estar aquí compartiendo en este foro y, por supuesto, creo que también agradecer públicamente a Oposita Tech, que fue parte responsable también de mi aprobado, ¿no? Con lo cual quiero lanzar mi agradecimiento público. En cuanto a la pregunta que me haces, Borja, bueno, pues básicamente, bueno, yo pertenezco al cuerpo de gestión de la Administración General del Estado. Este cuerpo, simplemente a grosso modo indicar que es un cuerpo, como el propio nombre indica, de gestión, de índole sumamente técnica y también multifuncional, ¿no?
tiene cabida en cualquier organismo público, en cualquier ministerio, etcétera, realizando fundamentalmente tareas de apoyo y asistencia a los órganos directivos, ¿de acuerdo? En mi caso particular, yo trabajo en el Departamento de Formación. Es algo poco conocido del Servicio Público de Empleo del Estado. Es un departamento poco conocido porque todos, fundamentalmente en los tiempos en los que estamos, conocen el SEPE por las prestaciones, los ERTE, subvención, etcétera, ¿no? Pero hay una parte que es el Observatorio Ocupacional y el Departamento de Formación, donde básicamente, en mi caso concreto, lo que hacemos es una labor de seguimiento y control de los cursos de formación de doble índole. Por una parte, la formación bonificada, que todos los empresarios cotizan a la Seguridad Social y sobre ellos se aplican unos créditos disponibles para que sus empleados se puedan formar. Y por otro lado, a través de la Ley General de Subvenciones, a través de subvenciones, en unos casos pues, dirigidas sobre todo a determinados sectores que pueden tener mayor relevancia en el mundo actual, ¿no? en el mercado actual. Y también, sobre todo, dirigido a desempleados, ¿no? Para reactivarles e incorporarles al mercado de empleo. Entonces, nosotros básicamente vigilamos cursos por teleformación, lo hacemos a través de medios técnicos, de la plataforma, si es operativa, si el tutor se involucra en la formación del alumno, etcétera. Y, bueno, pues si vemos cualquier problema, lo incidentamos, y si vemos un grave problema, lo motivamos y lo remitimos a la Inspección de Trabajo, para que sea ella la que tenga que hacer la correspondiente elevación a sanción, ¿no? En este caso, ¿con qué otros cuerpos nos podemos relacionar? Bueno, pues fundamentalmente en niveles altos, que hablamos de niveles 26, nos relacionamos mucho con los A1. Fundamentalmente la escala de organismos autónomos y administradores civiles del Estado, ¿no? Fundamentalmente. Pero ya niveles inferiores, que son con los que entramos y hablamos de niveles 20 o 22, la relación es prácticamente total con el cuerpo de administrativos y el cuerpo de auxiliares, ¿no? Los C1 y los C2 respectivamente. Son funciones lógicamente de aprendizaje inicialmente. Cuando uno se incorpora, entonces están más cerca de los C1 y C2, y ya a medida que vas haciendo de niveles, pues ya pasas a funciones lógicamente gerenciales de jefaturas de servicio, niveles 26, etcétera. En cuanto a funciones distintas o tareas comunes, no sé, Borja, si comentar algo con administrativos. Sí, bueno, es importante porque al final en el coloquio quizá no hay representantes de ese C1 y de ese C2, pero yo creo que tenemos experiencia suficiente entre los tres para de alguna forma poner en valor. Si me dejáis, yo empiezo diciendo que ninguna tarea directiva ni del ámbito de la gestión, ni A1 ni A2, se podría desarrollar sin una buena musculatura en la base de la pirámide, si me permitís. Es decir, al final los cuerpos administrativos y auxiliares realizan unas tareas quizás más rutinarias, quizá de carácter menos técnico, pero sin duda que aportan un tremendo valor añadido a los cuerpos superiores, ¿no? Yo siempre digo que al final más vale un auxiliario administrativo con muchas ganas de trabajar que un directivo público que no pegue un palo al agua. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, por si queréis poner a lo mejor alguna experiencia de esas relaciones entre cuerpos un poco las sinergias que se generan entre unos y otros. Yo desde luego, Borja, si me permites, David, por darle esta continuidad, reseñar e incidir en lo que has comentado, ¿no? Son dos cuerpos fundamentales, son cuerpos muy preparados, personal muy preparado y determinantes en el día a día. Yo, en mi experiencia en el Servicio Público de Empleo, lo que también observo fundamentalmente en los departamentos de prestaciones, que es ahora lo más operativo, su labor es crucial, literalmente crucial. Esto está saliendo adelante con todos los pormenores que podemos observar o oír en los medios de comunicación. Esto está saliendo adelante fundamentalmente por los C1 y los C2. Son elementos indiscutibles en el día a día. En cuanto al subgrupo A2, como es mi caso, pues hombre, las funciones, insisto, son muy similares. Cuando entras en el cuerpo, que entras con un nivel 20, normalmente aprendes el oficio inicialmente con un C1 o un C2, ¿no? Normalmente. Y por la parte que a mí me toca decir que ha sido extraordinaria. Yo he tenido un C1, varios C1s inicialmente, todos ellos han sido verdaderamente compañeros, maestros,
y desde luego que mi agradecimiento será total y definitivo. O sea, que gracias a ellos, el día de mañana, si yo consigo hacer carrera profesional, es también porque ellos me han enseñado el oficio de forma con mucha paciencia y, lógicamente, con una dedicación maravillosa. Muy bien, estupendo. David, ¿tu experiencia cuál sería con ellos? Bueno, yo con los administrativos solo he empezado a tener, o sea, con los administrativos puros de C1, solo he empezado a tener un poco de relación laboral, digamos, ahora aquí en Cantabria, y la verdad es que sí que están siendo muy claves porque se están encargando principalmente pues, de la asistencia telemática a través de webcam, bueno, de dudas al contribuyente o de problemas que le van surgiendo a los diferentes tipos de contribuyentes que hay. Y la verdad es que están continuamente realizando videollamadas y la verdad es que los ves trabajar bastante. Bueno, pues sirva un poco esta primera pregunta o este primer bloque como tributo a esos cuerpos que apoyan a las funciones directivas, si queréis. Y es cierto, lo decía Luis, que al final los que están en las trincheras y los que están sacando el trabajo y hacen el esfuerzo de recibir el primer impacto, por así decirlo, del contribuyente, del ciudadano, de las demandas de otras administraciones incluso, son esos cuerpos y se merecen un aplauso. Pasamos, si os parece, a otro segundo bloque de preguntas muy, muy interesante para la gente, que yo creo que les interesará sobre todo vuestra experiencia personal. En este caso, me gustaría que nos contarais, lo habéis medio insinuado, es decir, cómo accedisteis a los puestos, sobre todo el itinerario que seguisteis, las dificultades de acceder a determinados destinos. Todos sabemos de provincias deficitarias, de las debilidades que hay para acceder a unos sitios y a otros. Contarnos un poco vuestra experiencia y al menos vuestros casos, vamos. Bueno, yo informática del Estado prácticamente todo el grueso está en Madrid y la verdad es que cuando preparas esta posición pues te mentalizas de que te vas a tener que ir a Madrid. Sí es cierto que cuanto más sube la escala, más difícil es moverte de Madrid. Es decir, siendo C1 tienes más posibilidades de movilidad que un A2 y un A2 tiene más posibilidades de movilidad que un A1. Yo cuando entré, yo te cuento un poco mi experiencia. Yo cuando entré en Madrid, en el Departamento de Informática Tributaria, decían que era, no te vas a ir de ahí. De hecho, le llaman la jaula de oro. Por una parte, porque es difícil salir, y otra parte, por temas económicos, de productividades, que es donde, en teoría, mejor, o de los sitios de la administración donde mejor pagan. A los 9 meses hubo un concurso de traslados. Al ser del propio ministerio, pude participar, ¿no? Pudiste participar, perfecto. Sabes que si es del propio ministerio no tienes que esperar a la cláusula esa de los 2 años para poder 2 años. moverte, efectivamente. Entonces, al ser propio ministerio, pude concursar. Obviamente, tenía muy poca antigüedad, no logré salir de Madrid. Bueno, pues seguí y internamente surgieron necesidades, pues como pues igual pues necesitamos un técnico informático en Andalucía, en la delegación especial. Ellos lo ponen internamente en avisos y tú mandas tu interés. Solicitud. Tu solicitud conforme que te interesa. En mi caso, pues surgió una posibilidad mi situación personal también cambió un poco durante este año. Tuve un niño, mi pareja residía en Galicia, había problemas, tenía más facilidades laborales en Cantabria Cantabria, Asturias, Galicia que en Madrid. Entonces, hablando personalmente, les dije, mira, si surge una necesidad en estos determinados sitios, pues yo estaría dispuesto a ir. Surgió Santander, Cantabria, la Delegación Especial de Cantabria y no me lo pensé y vine. O sea, que saliste finalmente de la jaula de oro, ¿verdad? En menos de un año, se puede decir, ¿no? Por movilidad lo tengo que anotar, que es un poco a veces difícil de decir, cambio de plaza por movilidad de adscripción, algo así. También es cierto que ahora, hace relativamente poco, han pedido gente en Galicia. Muy bien. También. Te vas a mover otra vez, probablemente. No lo creo porque ahí viene el tema. Galicia siempre históricamente es de los destinos más difíciles y tengo gente por delante. Entonces, me voy a mover, pero bueno, oye, si se me van saliendo los de delante, bueno, pues en el futuro podré volver.
Estupendo. Yo si me dejas, Luis, aportar mi pequeño granito de arena, yo soy de la convocatoria del cuerpo de gestión como Luis del año 2003, ya ha llovido, y yo aprobé otra oposición, tuve la fortuna de aprobar otra oposición, por lo tanto pude pedir excedencia por incompatibilidad, pero otros compañeros, mis compañeros de promoción, lo digo un poco siempre por desmitificar ese relato de los que se fueron a Barcelona nunca más salieron, los que están en Madrid. Bueno, pues al final, al poquito tiempo, no diré un año, pero superados los 2 años, era muy difícil que nadie haya vuelto a su casa. Y cuando me refiero a su casa, me refiero a su provincia. Muy difícil, porque al final tener en cuenta que la movilidad, por ejemplo, dentro del SEPE es mayor. Está claro que no te podías ir, en este caso nosotros éramos de Valencia, a Valencia y encima trabajar donde quisieras, ¿no? Te dejaban ir al SEPE, pero ya estabas en tu casa, ¿no? Y luego también otra cosa que es muy importante, que acabaron todos promocionando, es decir, que alguien que vaya al SEPE como primer destino y en una provincia que no le interesa, bueno, primera cuestión, volver a casa probablemente al SEPE, y segunda cuestión, escalar en el escalafón. Y también mi experiencia es que al cabo de poquito tiempo, no 6 meses ni un año, pero en el plazo de 5 años, la mayoría de ellos tenían un complemento de destino nivel 26, habiendo llegado al tope del escalafón, ¿no? Quiero decir que con tiempo, con estar pendiente, un poco como dice David, ¿no? Oye, marcar tus preferencias, estar siempre atento y hacer ciertos méritos, se puede salir de la jaula de oro, desde luego. Luis, cuéntanos. Bueno, pues en el caso concreto mío, los destinos iniciales al aprobar la posición, la verdad es que se encuentran por toda España, ¿eh? Ministerios en Madrid, lógicamente, organismos autónomos y delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Esto, como decía al inicio, es una de las grandes ventajas de este cuerpo, que es multifuncional y puedes ir prácticamente a cualquier destino, confederaciones hidrográficas, direcciones generales de la policía, de la Guardia Civil, museos, bueno, de todo tipo, ¿no? Es cierto que las plazas que más salen son del Servicio Público de Empleo, porque lógicamente es deficitario en personal, con lo cual normalmente las plazas de Madrid, de ministerios u organismos públicos de Madrid, suelen ser las primeras que se ocupan, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque puede salir mejor. Y las últimas suelen ser SEPE y Fogasa, ¿de acuerdo? Pero insisto en que del Servicio Público de Empleo salen muchísimas, con lo cual tarde o temprano acabas, digamos, teniendo que coger el SEPE, ¿no? Problema del SEPE, que actualmente se piden 6 años para poder salir del SEPE. En las convocatorias de concursos que cualquiera puede ver en el Boletín Oficial del Estado, verá siempre un parrafito mágico donde dice que aquellos que estén en servicios de prestaciones de oficinas o direcciones provinciales, etcétera, del Servicio Público de Empleo necesitarán 6 años para poder salir. Hablamos fuera de la Secretaría de Estado, ¿de acuerdo? Que es lo que lógicamente te puede impedir. Una vez en el resto de destinos es más fácil salir. En eso es cierto que cualquiera que esté en un ministerio, dentro de los 2 años de la misma Secretaría de Estado, bueno, te puedes mover, lógicamente, igual que dentro del SEPE te puedes mover a otra provincia sin muchos problemas. Pero bueno, guardando esos 2 años para poder salir de tu destino, los que están en ministerios lo tienen un poco más sencillo, en general más sencillo. Y es verdad que también les resulta a estas personas más sencillo subir de nivel. Lo que comentabas, Borja, ciertamente en Madrid capital en general, llegar a un nivel 26 no es muy complicado. No voy a decir que tampoco sea sencillo, pero complicado tampoco, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pillar niveles 22 y 24, vamos, al año, 2 años, dudo que haya alguien con nivel 20, sinceramente. Se le ha tenido que descuidar un poco la promoción porque es bastante complicado. La peculiaridad del SEPE es importante reseñarla, porque al ser un organismo público muy concreto, con un deficitario en personal, hay que tener en cuenta que es verdad que la movilidad es sencilla dentro del Servicio Público de Empleo, relativamente sencilla, cuidado, pero bueno. Lo curioso de todas maneras es que para subir no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Para coger niveles. Por ejemplo, muchas direcciones provinciales del Servicio Público de Empleo, el máximo nivel que puede coger un funcionario del subgrupo A2 es el nivel 25, no nivel 26. ¿De acuerdo? Porque en las direcciones provinciales o las direcciones de oficinas de grandes municipios, los niveles son 25, no son 26. Hay algunos casos que sí, insisto, no es igual en toda España,
pero en bastantes direcciones provinciales los niveles más altos, que son en concreto la subdirección provincial de recursos de organización o la subdirección provincial de prestaciones, que son las dos barras en las que se desgaja la dirección provincial, son niveles 25 en muchas provincias, ¿vale? Al igual, insisto, que de direcciones de oficina, niveles 25, no 26. Entiendo que están ocupadas por A2 esas subdirecciones, Sí. ¿o son administradores civiles? No, son A2, porque además, si no recuerdo mal, el administrador civil creo que sale con 26. Creo que la 1 sale con niveles 26, con lo cual ahí no va a acceder. Otra cosa es que a lo mejor... Bueno, una cosa que a lo mejor, no sé si es oportuno que comentemos, es los puestos barrados, ¿no? Que también quizá en el escalafón sabéis que hay puestos barrados que pueden ocupar diferentes cuerpos. Eso pasaría por arriba y por abajo, es decir, cuerpos que están en el límite y que ocupamos nosotros una vez entramos, pero que a lo mejor pueden ocupar los C1 y viceversa. Cuerpos que están en el límite del escalafón, un nivel 26, que son puestos de ingreso para los administradores civiles. Correcto, exactamente, así es. Y en este caso, por ejemplo, es verdad que ya te vas a una delegación o subdelegación del gobierno y es cierto que ahí ya sí que te puedes encontrar niveles 26, ¿de acuerdo? Pero bueno, quería un poco mencionar el tema del SEPE porque es muy demandado, es muy importante ahora mismo y quería reseñar eso. Y para acabar en cuanto a los destinos, como habéis comentado y especialmente David, el lugar más difícil es Galicia. Señores, a los gallegos les preparan fenomenalmente bien. Sí. Son auténticos cracks en las oposiciones, porque está lleno España de gallegos funcionarios, con lo cual, fenomenal y bienvenidos. Es muy difícil ir al acceder o para promocionar. Galicia, la mayoría de las personas se acaba olvidando con el tiempo en mi cuerpo, en el cuerpo que yo represento. También complicados, Asturias, Cantabria y Castilla-León. ¿De acuerdo? Habría que distinguir alguna provincia. Alguna es un poco más sencilla que otra, ¿de acuerdo? Pero a nivel de comunidades autónomas, estas que he comentado, sumamente difíciles poder acceder a ellas, ¿vale? No es tan difícil, porque está habiendo en general muchísimas jubilaciones y yo creo que es relativamente más factible que en otra, que un informático tenga más facilidad de llegar a Galicia que a lo mejor un agente de la agencia tributaria o alguien de vuestro cuerpo. ¿Se podría decir que plazas a ver las ailas, ¿no? En Galicia. Sí, a ver las ailas. Una cuestión, y eso me tenéis que ayudar entre los dos, porque yo esa cuestión no la acabo de dominar, al menos geográficamente. ¿Tendrían el mismo problema los auxiliares y los administrativos en temas de provincias deficitarias y demás? ¿O es a medida que vas subiendo en el escalafón se dificulta la movilidad? ¿Qué pensáis? Por vuestra experiencia, un poco si conocéis lo mismo. Sí, yo creo que es... A ver, yo hablo desde el punto de vista de informática, no estoy hablando de administrativos. No sé si... Yo, por ejemplo, A2 de informática, pues hay menos informáticos dados en provincias que en los servicios centrales. Por ejemplo, en Galicia hay una delegación especial que es Coruña, donde hay una oficina grande con pues, a lo mejor 500, 600 personas y el área de informática son 20 personas, donde habrá 5 A2, un A1 que será el jefe, y el resto serán C1 y C2 de informática. Claro. ¿Y Luis? Sí, así, estoy completamente de acuerdo. A medida que asciendes en el grupo subgrupo, la movilidad se va complicando bastante más. Con lo cual, siempre un C2, un C1, siempre van a tener, en términos genéricos, siempre va a tener más fácil la movilidad que una 2 o una 1. Muy bien, también es cierto que la cantidad de plazas ofertadas en esos cuerpos facilita un poco la movilidad, ¿no? Habéis comentado el tema de las jubilaciones y ese es un drama que nos acecha a todos los cuerpos y escalas de todos los niveles de gobierno. Tener en cuenta, por ejemplo, en el ámbito autonómico, formo parte del cuerpo superior de una comunidad autónoma, los cuerpos autonómicos se gestaron en la década de los 80, ¿no? Y estos cuerpos, por un tema de ciclo, se van a jubilar los próximos 5 años, 10 años como mucho, y se calcula que un 40% de esos efectivos se van a ir para su casa. Por lo tanto, yo animo a la gente que nos está escuchando a presentarse a las oposiciones, a nivel autonómico, evidentemente, pero también en la Administración General del Estado, donde afortunadamente, al ser oposiciones más recurrentes en cuanto a las convocatorias y en las ofertas de empleo público, digamos que es como un reloj. La reposición de efectivos no hace falta estar esperando a la gran convocatoria, sino que cada año hay una oportunidad para cualquiera que tenga la valentía y las ganas de estudiar.
Muy bien, chicos. Vamos al tercer bloque, que quizás es el más suculento. Vamos a hablar de pasta, porque yo creo que a la gente también le interesa mucho conocer un poco por horquillas en qué sueldos nos movemos, porque también es cierto que se habla mucho, has hablado tú, David, de la jaula de oro, se habla que la agencia tributaria cobra un pastizal, se habla de que servicios centrales más, menos. Entonces, es importante que la gente tenga al menos una orientación de cuáles son las retribuciones de los cuerpos en los que nos movemos. Yo no quería la agencia tributaria, yo prefería Seguridad Social, porque Seguridad Social tiene las tardes, tiene un par de tardes a la semana obligatorias, creo que es, o algo así, y entonces cobras más, porque haces más horas al final. Entonces andabas en un salario, pues yo creo que me decían sobre 1.600 o 1.500, 1.600 entrando. Estamos hablando de retribuciones brutas, ¿verdad? Yo creo que es neto, netas. 1.500 o así. Sí, 1.600 neto, algo así. Perfecto. Sí, más o menos. Y pedí Seguridad Social en Bilbao, pero no lo conseguí pillar y me tocó en la agencia tributaria. En la agencia tributaria no tienes tardes. El salario pues estará entre unos 1.300, 1.500. El salario de un TAI en Madrid normal es 1.200. Pero la agencia tributaria tiene sus productividades aparte. Tiene una productividad a mayores del propio DIT, que es dependiendo de la subsecretaría a la que pertenezcas. El DIT está formado por 4 subsecretarías: las aplicaciones, tecnologías de investigación al fraude, la de seguridad de la información y explotación de sistemas. Pues suelen ser entre 50 y 60 euros más al mes. Y a mayores después está el PIA, que es una productividad, ahora se llama PIA, el año pasado se llama PEA, que es que tienes que hacer durante de enero a noviembre 12 horas adicionales, de las cuales 6 tienen que ser de julio a septiembre, y las otras 6 las puedes hacer cuando quieras. Incluso las puedes hacer en esa franja de tiempo que dije antes o en la restante. Y te dan un pago adicional de 90 euros al mes. Y al final, en diciembre, te dan, después hay, aparte de esos 90 euros al mes, hay 2 pagos gordos, uno en julio y otro en diciembre. Aparte de las extras. El de julio no recuerdo ahora cuánto era, pero eran en torno a 200 euros y en diciembre entre 500 y 600, que varía dependiendo de la... O sea que sí que es cierto lo que se dice, que la agencia tributaria paga mejor que otros organismos, ¿verdad? Eso seguro. Estupendo, estupendo. Luis, cuéntanos un poco las retribuciones del SEPE, o en este caso del cuerpo de gestión. Sí, vamos a ver, el cuerpo de gestión accedemos con un nivel 20, como bien sabemos, y los rangos salariales, según entramos, se sitúan entre 1.500 y 1.700, 1.500, 1.700 netos. Como siempre, yo trabajé antes en banca y siempre me gustaba decir lo que figura en la cuenta del banco. ¿De acuerdo? El abono que figura en la cuenta del banco, que de esa manera no hay duda. Los rangos 1.500, 1.700, evidentemente depende de las cargas familiares, ¿no? Los complementos específicos son realmente los que marcan la diferencia. En el momento de entrar, en el nivel 20, los complementos específicos rondan entre 4.000 y 5.000 euros. Cuando digo 4.000 pueden ser 3.800 y cuando digo 5.000 pueden ser 5.200, ¿de acuerdo? Pero esos son los rangos. El problema es que te puedes llevar la sorpresa de ascender a un nivel 24 en una comisión de servicios y encontrarte que tu específico es de menos de 5.000 euros. Es decir, sumamente similar incluso a niveles 22 o 20. Es así, especialmente esto ocurre en el SEPE, pero bueno, en más organismos y en los ministerios me consta que eso es así. Pero como bien hablaba David y ya todos sabemos, yo además es que se da la circunstancia de que mi esposa es funcionaria también del grupo A2 de la agencia tributaria, del cuerpo técnico, y desde luego la agencia tributaria es la clase business del Estado. O sea, eso está muy claro. Las diferencias salariales son notorias. Porque, por ejemplo, en los niveles 26, para que cualquier persona se pueda hacer la idea, acabo de hablar de los niveles 20, si nos fuéramos a los niveles 26, estaríamos hablando de unos complementos específicos, porque insisto, es lo que marca mucho la diferencia, y complementos específicos en torno a 10.000, 12.000 euros anuales. Tenemos en la agencia tributaria complementos específicos de niveles 26 fácilmente de 18.000 euros. Sí. Con lo cual que uno se haga la idea
de la diferencia, ¿de acuerdo? Es muy notoria. Evidentemente, y tú también, Borja, que estás en comunidad autónoma también en cuerpos superiores, es también notoria la diferencia en los complementos específicos de un grupo A2, de un subgrupo A2, respecto a comunidad autónoma, diputación, ayuntamiento, etcétera. Es bastante más baja en el Estado en este caso, ¿no? Ya después las productividades son sumamente variables, casi no me atrevería a decir qué sistema de productividad, porque depende mucho de qué departamento estés, en qué sección, pues estas cosillas, ¿no? Que uno ha hecho más, otro menos, etcétera. Bueno, son sumamente variables, parecido a lo que ha dicho David, pero bueno, más complejas. Sí, yo simplemente aportaría dos cosas. Al final, no dejamos de cobrar sueldos públicos y por lo tanto son sueldos transparentes. El que quiera puede acudir al portal de transparencia. Yo mismo el otro día, para hacer una formación, recurrí a la RPT de la AGE y ahí estaban todos los sueldos con la clasificación según el grupo de titulación y las horquillas en los complementos de destino. Por lo tanto, al final, que todo el mundo haga el esfuerzo si tiene ese interés en verlo. Son sueldos transparentes y no tenemos ningún problema. Y yo luego os diré que bueno, pertenezco a los 3 niveles de gobierno. Soy A1 autonómico, soy A1 local y soy A2 del Estado. Y tengo que ratificar de alguna forma que a medida que vas bajando de nivel de gobierno, las retribuciones incrementan. Las comunidades autónomas pagan un poquito más en igualdad prácticamente de funciones que la Administración General del Estado, y las entidades locales pagan un poquito más que las comunidades autónomas. Se suele decir que las diputaciones dentro de las entidades locales pagan incluso un poquito más, pero yo creo que no es así. Entonces, afortunadamente, el que quiera ingresar en la función pública tiene muchas opciones. Yo pondría muchas veces por delante la cultura organizativa, el buen hacer y la cantidad de materias que puedes desplegar en la Administración General del Estado, por encima a lo mejor de ganar 200 euros más en una comunidad autónoma, cuando realmente la Administración General del Estado te ofrece unas posibilidades enormes en cuerpos de carácter generalista, en cuerpos de administración especial, en administración institucional, en ministerios, administración periférica. Yo os pondré algunos ejemplos de compañeros de mi promoción. Os digo, promoción del 2003. Nuestra promoción éramos 96 personas y en el curso selectivo de Madrid ya vinieron a ofrecernos un poco las plazas, y en aquel entonces vinieron gente de la carrera diplomática, de diplomáticos que querían llevarse compañeros del cuerpo para ocupar las cancillerías, que como sabéis, las cancillerías se ocupan por A2, ¿no? Entonces, ya algunos compañeros, recuerdo alguno de ellos, amigo mío de Alicante, se fueron 2 años, en este caso gente que dominaba el tema de idiomas, a la escuela diplomática, y ahora uno está... la última vez que supe de él estaba de canciller en Moscú, y alguna otra compañera creo que estaba en un país africano. Por lo tanto, fijaros la amplitud de miras que da formar parte de la Administración General del Estado. Luego otro compañero que tengo, compañero de piso, en este caso de Madrid, ha acabado de letrado, habilitado por la Abogacía del Estado en el SEPE, es decir, haciendo funciones de letrado, pero habilitado por la Abogacía del Estado. Es decir, que se desarrollan funciones plenamente directivas, y en este caso era un letrado fenomenal, le gustaba mucho el derecho y ha acabado desplegando todo su talento y lo que le gustaba hacer, ¿no? Y había empezado por el SEPE. Por lo tanto, al final, el Estado te permite, la Administración General del Estado te permite un montón de posibilidades, un montón de recorrido profesional, quizá por 200 euros menos, pero como sabéis, todo no es el dinero en esta vida, ¿verdad? También comparto esa apreciación de compañeros de promoción que están en el Ministerio de Exteriores, Ministerio de Cultura, Instituto de España, etcétera, con posibilidades de viajar, de hacer trabajos interesantísimos. Otras personas, concretamente una persona muy cercana de promoción, trabajando de tú a tú con el Congreso y el Senado en cuanto a las proposiciones no de ley, etcétera, preguntas parlamentarias, etcétera. Hay trabajos, la verdad, que formidables, te permiten una amplitud de miras a tu alrededor del mundo muy bonitas, muy enriquecedoras, que otros entes no lo tienen. Y creo que a veces, completamente de acuerdo, Borja, en que quizás un menor sueldo compensa disfrutar de tu trabajo e incluso cambiarte a otro que todavía te puede ofrecer algo todavía superior, ¿no? Y eso es una satisfacción muy grande en el Estado.
Sí, al final todo se resume en una cuestión personal de la situación de cada uno. Yo, como al final me tenía que ir a Madrid, intenté buscar ministerios con movilidad y los ministerios que mejor retribución me aportase. Al final Madrid es una ciudad muchísimo más cara que Coruña y que cualquier otra provincia. Entonces, al final buscas un poco que si mi situación fuese más, pues fuese a lo mejor tuviese 25 años, no tuviese pareja, etcétera, o no tuviese ninguna atadura, posiblemente pues me tiraría hacia un ministerio de exteriores o incluso estando en la propia agencia tributaria, pues en 2 años esos concursos de, como bien dijo Luis, de exteriores son bastante recurrentes, pues una experiencia internacional. Estupendo. Y yo para acabar, si me permitís, dos comentarios. El primero, de nuevo, me gustaría, porque no hay representación de administrativos y auxiliares, un poco rendir tributo a esos cuerpos que son la masa crítica que mueve el aparato del Estado, de la Administración General del Estado, y que sin su esfuerzo nada sería posible. Para ellos también es extrapolable el hecho de tener amplitud de miras, es decir, formar parte de cuerpos generalistas les permiten trabajar en un montón de sitios, en un montón de organismos y en toda España, lo cual eso también puede ser un valor añadido para la gente que le guste la movilidad. Y luego otra cuestión que es muy, muy importante para los que nos hemos tenido que bregar en diferentes niveles de gobierno, que el Estado, afortunadamente, por encima de otras administraciones, valora el mérito y la capacidad, porque en la oposición no hay concurso. Por lo tanto, aquella gente que quiera ingresar en la función pública y que, por ejemplo, como yo, que empezaba recién salido de la universidad con 0 puntos en méritos, la Administración General del Estado me ofreció unas posibilidades mucho mayores que los cuerpos autonómicos o locales, donde como mínimo era un 25% de la fase de concurso. Por lo tanto, es una gozada batirte de tú a tú con compañeros que luego son amigos a nivel profesional, sabiendo que independientemente de su trayectoria, su carrera profesional anterior, tú partes de cero en una serie de exámenes y quien gane se lleva a plaza. En definitiva, yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Pues nada, chicos, Luis, David y Luis, simplemente daros las gracias a este coloquio antes de cenar. Ha sido una maravilla poder charlar con vosotros y hasta la próxima. Gracias a Oposita Test por habernos juntado en esta mesa. Antes decía Luis que gracias a Oposita Test pudo preparar con mayor fortuna la oposición. En mi época no existía Oposita Test. Les comentaba a los compañeros de Oposita Test que ojalá en aquel entonces nos hubieran podido ayudar a hacer test de la misma forma que están ayudando a tanta gente ahora. Pero bueno, es cierto que hay que aplaudir la iniciativa de OPO 2020 porque dar a conocer el esfuerzo de todos, dar a conocer las diferentes administraciones y el esfuerzo de la gente por aprobar es encomiable. Bueno, en definitiva, muchísimas gracias a todos y nos vemos por las redes. Muy bien. Encantado y un placer haber estado aquí con vosotros. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, hasta luego.